En la Grand Slam de Eugene, el cartel de los 100 meters lisos reunió a la campeona olímpica de vallas, a la ganadora del día anterior, a una medallista de bronce en pista cubierta que corría en su pista favorita, y a una doble campeona mundial de vallas que se atrevía a enfrentarlas en terreno plano. La pregunta no era si Tia Jones repetiría la victoria, era si la biomecánica de las vallas podía imponerse a la velocidad pura cuando no hay ninguna barrera en el camino. Danielle Williams, 2 veces campeona mundial en los 100 meters with obstacles, arrancó desde el carril 3 con un perfil que los entrenadores de velocidad describen como ideal. Torso corto, piernas largas, cadencia alta. A su lado, Akira Nugent, fresca del bronce en los 60 metros con vallas en los mundiales de pista cubierta, con el público de Eugene detrás. Y en el carril 2, Jones, con la confianza de la victoria reciente. Mira con atención lo que pasa entre los metros 20 y 60. Ahí está una carrera dentro de la carrera que la mayoría de los espectadores nunca ve. No es el duelo entre las dos atletas que llegan a la línea de meta casi juntas. Es la batalla que ocurre entre los 20 y los 60 metros, cuando el resultado ya está escrito en los músculos y nadie en las gradas todavía lo sabe. En la Grand Slam de Eugene, Oregon, Danielle Williams llegó a la salida de los 100 meters lisos, catalogada como la especialista en vallas que se atrevía a correr plano. 2 veces campeona mundial en los 100 meters, con vallas, con el perfil que los entrenadores sueñan, torso corto y piernas largas, pero con un registro en los 100 meters lisos que no hacía temblar a nadie. Tia Jones llegaba como la ganadora de la jornada anterior, fresca de victoria, con el carril 2 asignado, la posición desde la que se puede leer a todas las rivales. La pregunta antes de la salida no era si Jones defendería esa ventaja mental. Era si Williams podría convertir su arquitectura biomecánica en algo más que una ventaja teórica. Lo que pasó después redefinió lo que significa saber cómo correr. Vamos a desarmarlo fase a fase. La salida en los 100 meters lisos, sin barreras que obliguen a contar pasos, es el momento en que el perfil muscular de cada atleta habla sin filtros. Las fibras de contracción rápida determinan cuánta fuerza puede aplicarse contra los tacos en los primeros 0.1 segundos de movimiento. La reacción de Williams fue de 0.142 segundos, por encima de su élite habitual en vallas, donde sus registros rondan los 0.118 segundos. La diferencia existe porque la anticipación táctica de una valla a 13.72 metros del bloque obliga a un patrón neurológico distinto al arranque limpio del plano. Jones tuvo una reacción de 0.131 seconds, 9 centésimas más rápida, lo que en los primeros 2 metros equivale a una diferencia de posición de aproximadamente 0.11 meters. No es enorme. Pero en una carrera de 100 meters entre élites, es una deuda que hay que pagar con intereses en la fase de mantenimiento. Lo más sorprendente de esta carrera no es quién ganó. Es que los números al inicio apuntaban exactamente al resultado contrario. La fase de impulso, los primeros 20 metros, es donde Williams demostró que su historial en vallas le ha construido algo que la mayoría de las velocistas planas no tienen en el mismo grado. Una fase de aceleración dominada por la mecánica de la cadera. Con la cabeza baja durante los primeros 18 to 20 metros, una línea corporal de aproximadamente 45 grados respecto al suelo, y una longitud de zancada que comenzó en 1.42 meters and grew in a progressive manner until 1.98 meters. When he reached 30 meters, Williams constructed horizontal velocity in an efficient manner. He did not attempt to stand up before tiempo. Cada paso aplicaba fuerza hacia atrás y abajo, maximizando la propulsión sin desperdiciar energía en correcciones posturales. Danisha Cartwright arrancó con una explosión notable en los primeros metros desde el carril exterior, algo que tomó por sorpresa al análisis previo. Su tiempo de reacción, estimado en 0.1
2.26 seconds. Fue el mejor del campo, y en los primeros 20 meters se colocó visiblemente por delante. Ese fue el obstáculo que Williams no tenía en el guión. Una rival que salía con velocidad de arranque superior desde un carril lateral, lo que puede inducir a las corredoras de carriles interiores a ajustar el ritmo demasiado pronto, erguirse antes de completar la aceleración y perder la base de velocidad que se estaba construyendo. Williams no cayó en esa trampa. Mantuvo la disciplina de la fase de impulso, incluso cuando Cartwright ya tenía un paso de ventaja. Lo que cambia todo ocurre a los 40 metros. Cartwright comenzó a mostrar la caída característica de las atletas que queman la aceleración demasiado rápido. La distancia entre sus pasos, que había alcanzado 2.21 meters en el pico del arranque, empezó a acortarse, una señal de que el sistema fosfágeno cedía antes de que el motor aeróbico pudiera compensar. Williams llegó a los 40 meters with 2.28 meters of zancada and una cadencia de 4.7 pasos por segundo. Ambas cifras todavía no habían tocado su techo. ¿Por qué importa la cadencia tanto como la longitud de zancada? Porque la velocidad en sprint es el producto de ambas, y la trampa de muchas velocistas es optimizar una a expensas de la otra. A los 50 meters, Williams registró una velocidad estimada de 10.4 meters per second, con una longitud de zancada de 2.31 meters y una cadencia de 4.5 pasos por segundo. Son números que corresponden a una velocista que ha cruzado al terreno de velocidad máxima, no a una especialista en vallas improvisando. Pensad en Akira Nugent en ese momento. Nugent llegaba a Eugene directamente de los mundiales de pista cubierta, donde consiguió una medalla de bronce en los 60 metros con vallas, su evento principal. Había declarado antes de la carrera que el estadio de Eugene era su pista, su terreno. Con ese impulso psicológico y un registro de 11.16 en los 100 meters lisos, logrado con viento a favor, pero indicativo de velocidad real, era una contendiente legítima para el triunfo. A los 50 meters, Nugent estaba segunda del campo, con una velocidad estimada de 10.2 meters por segundo. La diferencia con Williams era de aproximadamente 0.14 meters. Manejable, pensaría cualquier entrenador en tribuna. Lo que pasó entre los 60 y los 80 meters es el núcleo de este análisis. Williams no mantuvo su velocidad máxima. La perdió más lentamente que cualquier otra atleta en la pista. Esto es la resistencia a la desaceleración, la capacidad de un sistema neuromuscular de sostener la potencia de salida cuando el acumulado de fatiga muscular empieza a reducir la longitud de zancada y la cadencia. A los 60 meters, la velocidad de Williams se estimó en 10.6 meters por segundo, su pico de la carrera. Entre los 60 y los 80 metros, esa velocidad descendió a aproximadamente 10.3 metros por segundo, una caída del 2.8%. Nugent pasó de un estimado de 10.3 metros por segundo a los 60 meters a 9.9 meters per second a los 80, una caída del 3.9%. Esa diferencia en la tasa de desaceleración abrió la brecha de 0.14 meters a aproximadamente 0.38 meters en solo 20 meters de carrera. Lo que más llama la atención de esta carrera, mirando los datos con frialdad, es que Williams no venció porque fuera más rápida en velocidad máxima bruta. Venció porque su curva de desaceleración fue menos pronunciada. Y eso tiene una explicación biomecánica directa. Las vallas entrenan a las atletas a mantener la frecuencia de zancada bajo condiciones de interferencia, porque cada barrera obliga a un ajuste del ciclo de paso, sin perder el impulso horizontal. Durante años de entrenamiento con vallas, Williams ha desarrollado una musculatura de cadera con una capacidad de contracción repetida que excede la de muchas velocistas planas de nivel similar. El glúteo mayor, el psoas ilíaco y los isquiotibiales de Williams trabajan en un ciclo de activación y relajación que a los 70 meters de una carrera plana siguen produciendo una zancada de 2.26 meters.
cuando la mayoría del campo ha caído a 2.10 meters o menos. ¿Es esto una ventaja injusta? No exactamente. Es una consecuencia del entrenamiento acumulado, pero sí plantea una pregunta que merece atención. Los programas de desarrollo de las velocistas planas infravaloran el entrenamiento de obstáculos como herramienta para mejorar la resistencia neuromuscular en la fase final. Nuestra lectura es que sí. El atletismo de alto rendimiento tiende a compartimentar las disciplinas. Los 100 meters, con y sin vallas, se tratan como mundos separados, cuando los datos biomecánicos sugieren transferencias reales de calidad motriz. Tia Jones, la ganadora del día anterior, terminó fuera de la contención, no solo fuera del podio, fuera del marco de referencia de la carrera. Su reacción de 0.131 segundos la puso en buena posición inicial, pero a los 40 metros, algo en su mecánica cedió. Las imágenes muestran una tendencia a erguirse prematuramente, con el centro de gravedad demasiado alto, a los 25 metros, lo que reduce el componente horizontal de la fuerza aplicada al suelo y convierte parte del trabajo muscular en levantamiento vertical en lugar de propulsión hacia adelante. Es el error técnico más común en atletas de vallas que compiten en plano sin ajustar la coreografía de la fase de impulso. Jones corrió los primeros 20 metros como si esperara una barrera que nunca llegó. Su cuerpo buscó el ritmo de 3 zancadas entre obstáculos y no encontró el patrón. El resultado fue una fase de aceleración incompleta que ninguna capacidad de velocidad máxima podría compensar después. Jasmine Camacho Quinn aportó la otra historia de la tarde. Sus registros en 100 meters lisos, alrededor de 11.16 con viento favorable, la situaban en el mismo rango que Nugent antes de la salida. A los 80 meters, Camacho Quinn cruzó en tercer lugar, lo que tuvo una consecuencia táctica específica para el contexto de la Grand Slam. Williams necesitaba que una atleta de su misma nacionalidad terminara en tercera posición, o mejor, para garantizarse el título del Slam. Camacho Quinn, representando a Puerto Rico, no cumplía ese criterio. Nugent, jamaicana, sí. El segundo puesto de Nugent, con un tiempo estimado de 11.57 segundos, frente a los 11.54 de Williams, cerró el slam para Williams no solo como victoria individual, sino como dominio colectivo jamaicano en la distancia. El tiempo final de Williams, 11.54 segundos, puesto en contexto. No es un récord personal llamativo, ni un tiempo que sacuda el ranking mundial. Es un tiempo bien ejecutado para las condiciones de la tarde, con viento en la pista y una temperatura que afectó la densidad del aire lo suficiente como para que ninguna marca del día fuera considerada con asistencia legal de viento. La clave no está en el número del crono. Está en cómo se distribuyó ese tiempo a lo largo de los 100 meters. El factor decisivo, medible, irrefutable. Entre los metros 60 y 100, Williams perdió the 2.8% of su velocidad máxima. El promedio del campo en ese tramo fue una caída del 4.3%. Esa diferencia de 1.5 puntos porcentuales en la tasa de desaceleración es lo que convirtió una carrera que en papel era competitiva en una victoria cómoda al cruzar la meta. Un detalle que se queda grabado al revisar las imágenes cuadro a cuadro. A los 85 metros, cuando Nugent ya apretaba la mandíbula visiblemente y acortaba su zancada en la lucha por mantener la posición, Williams mantenía la misma posición de rodilla alta y el mismo ángulo de contacto del pie al suelo que había tenido a los 50 meters. Sin degradación visible en la técnica, solo velocidad que se sostenía mientras las demás caían. Lo que esta carrera enseña para cualquier análisis futuro de los 100 meters en atletismo de élite es lo siguiente. La velocidad máxima es necesaria, pero no suficiente. La capacidad de mantener la mecánica bajo fatiga, de sostener la longitud de zancada cuando el sistema neuromuscular empieza a acusar el esfuerzo, es la diferencia entre ganar y quedar segunda en una carrera donde la diferencia entre primera y cuarta
puede ser de 3 décimas. Esa capacidad no se entrena solo corriendo plano. Se construye con trabajo de obstáculos, trabajo de cadera y la disciplina técnica de nunca sacrificar la postura por la velocidad percibida. La próxima vez que veas a una especialista en vallas cruzar a los 100 meters planos, no la subestimes por el tiempo en su disciplina principal. Mira su fase de impulso. Mira cómo distribuye la longitud y la cadencia. Y presta atención a lo que hace entre los 60 y los 100 metros. Ahí es donde su entrenamiento habla. Y a veces, como Danielle Williams demostró en Eugene, habla más fuerte que cualquier marca personal previa. ¿Crees que el entrenamiento de vallas debería ser parte del programa estándar para velocistas planas? Deja tu respuesta en los comentarios. Si quieres entender por qué la fase de los 40 to 80 meters decide más del 70% of the races of 100 meters, el siguiente análisis lo tiene todo. Suscríbete para no perdértelo y deja un like si este desglose te ha dado algo que no verás en ninguna retransmisión de televisión.